Siempre conocen su promesa. Siempre ellos pueden recibir la palabra hecha carne en su tiempo, ¿verdad? Aleluya, ¿verdad? Mientras que el mundo, la iglesia, ¿verdad? Natural, siempre se ha quedado, ¿verdad? Con algo imaginario. Se ha quedado con los libros. Se ha quedado con una enseñanza, con una doctrina. Pero los hijos de Dios siempre se han quedado con la palabra hecha carne. ¿Por qué razón? Sabemos que Jesús dijo un poquito y el mundo no me verá. Otro poquito y vosotros me veréis. Amén. De manera que esta palabra se ha venido cumpliendo por todas las edades, ¿verdad? Sí, correcto. Un poquito y el mundo no me verá. Así tuvo que ser, ¿verdad? Amén. Usted sabe de que tuvimos un mensajero, ¿verdad? En la edad de Elisea, y eso era la palabra allí, ¿verdad? Pero una vez que él se fue, se le desapareció la palabra al pueblo, ¿verdad? Al mundo por completo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero otro poquito y vosotros me veréis. Digo el mensajero, un poquito, dice, y luego Caín nunca me va a ver. Y luego digo, pero otro poquito, y Abel me va a mirar. Aleluya. Así es, ¿verdad? Sí, amén. Porque sabemos que Abel fue el que recibió la revelación, ¿verdad? De la hora. Caín no tenía que hacer otra cosa, sino que tenía que agradecer a Dios. En vez de ponerse celoso, él tenía que agradecer a Dios porque ya había encontrado la voluntad de Dios, ¿verdad, hermano? Que era venir y traer un cordero, sacrificarlo, y eso era el plan de Dios, ¿verdad? Pero en vez de él venir y agradecerle a Dios y decir, gracias Señor porque hemos hallado su voluntad, y a gozarse con su hermano Abel y decirle, gracias hermano, estamos muy contentos, ahora adoremos al Señor juntos, porque Él te ha mostrado la voluntad de Él, adorémoslo. En vez de eso se puso celoso. Y él lo que tenía que hacer no era ponerse celoso, sino venir y seguir lo que Dios ya le había revelado a Abel, ¿verdad, hermano? Aleluya, ¿verdad? Y comenzar a ser como su hermano. Es lo que nosotros tenemos que hacer en esta hora, ¿verdad, hermano? Hacer como la palabra dice en esta hora. Porque en ese momento allí Abel era la palabra, ¿verdad, hermano? Entonces Caín tenía que hacer como su hermano si él quería estar bien, ¿verdad? Hacer la voluntad del Señor. Y si nosotros queremos estar bien, tenemos que hacer como la palabra dice. Así es, ¿verdad, hermano? En esta preciosa hora, pues vamos a ir, ¿verdad? A una porción de la palabra. Lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pues quiero decirle de que estaba ahí en el camino, pues... bueno, surgió algo ahí, ¿verdad? Creo allí con los hermanos. Y entonces, bueno, yo venía pensando, lo mejor me va a tocar pasar a ese lugar a predicar la palabra. Pero bueno, veníamos caminando y el tiempo venía pasando y pasando, y ya cuando veníamos cerca se me dijo de que sí, me tocaba pasar a este lugar. Así que le damos gracias a Dios por todo, ¿verdad, hermano? Tenemos que estar contentos con lo que Él hace, ¿verdad, hermano? Bendito sea Dios. Él ya quiso que fuera de esa manera, ¿verdad? O sea, de que no hay nada nuevo aquí, ¿verdad, hermano? Todo Él sabía por dónde iba a pasar yo, por dónde iba a pasar usted, cuáles iban a ser sus pruebas, de qué manera le iba a tocar aquí, ¿verdad? Así que esto no es una casualidad, ¿verdad? Y tenemos que estar agradecidos con Dios, ¿verdad? Aleluya, ¿verdad? Deseo leer con ustedes, hermanos, aquí esta escritura de San Juan capítulo 1. Así es, ¿verdad? San Juan 1, una escritura que tengo aquí, ¿verdad? Alabado sea Dios. Creo que estamos muy alegres.
en el versículo 1. Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Amén, ¿verdad? Eso era Dios, ¿verdad, hermano? El verso 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracias y de verdad. Amén, ¿verdad? Vamos a tener otras palabras de oración. Padre Celestial, gracias por estos versículos de su palabra leído. Que sabemos, Padre, de que tu palabra siempre es realidad, Señor. Cuando tú hablas una cosa, ya está consumada, Señor. Oh Dios, y sabemos que tú, Padre, te hiciste carne allá, Señor. Y que tú no cambias, amado Dios. De que como tú te manifestaste en la carne, así también lo haces hoy, Señor. Y concede, Padre Celestial, que podamos gozar cada día de tus bendiciones, Padre. Podamos gozar de tu palabra como gozaron cada elegido en todas las edades, Señor. Ellos tomaron, Señor, su mensaje. Ellos tomaron la porción para ellos, Señor. Se prepararon, Padre, o fueron preparados por usted, sellados por su Espíritu Santo para levantarse en la primera resurrección. Muchas gracias, Señor. Y sabemos que hoy tú estás preparando una novia para irse en este rapto glorioso o irse a la cena de las bodas del Cordero. Gracias, amado Dios. Bendícelos esta noche, Padre. Oh, que sea usted siempre, Padre, bendiciendo el corazón de sus hijos. Amén y amén, Padre. Amén. Pueden tomar asiento. Aleluya. Sabemos de que Él no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y estamos contentos de poder adorarle a Él, ¿verdad? Mientras que el mundo tiene sus propias creencias, sus propias tradiciones, sus propios credos, y ellos adoran, ¿verdad? Y otros tienen, ¿verdad?, sus propios dioses, pero nosotros tenemos el Dios verdadero, el Dios real, ¿verdad? Entonces, ¿verdad, hermano? Como Él es perfecto en su palabra, siendo Él perfecto, entonces es el único que puede perfeccionar a su novia, ¿verdad, hermano? Porque no hay nadie otro perfecto, sino solamente la palabra, ¿verdad? Que es Dios mismo. Y siendo Él perfecto, es el único que puede perfeccionarnos. Aleluya. Sabemos de que Él, ¿verdad, hermanos? En el principio, alabado sea Dios, ¿verdad? Él vino, ¿verdad, hermano? En el principio, y el hermano era el Verbo. Y aquel Verbo era con Dios. ¿Y este Verbo quién era? Era Dios. Miren cómo dice, y deseo que hablemos en este momento sobre esa palabra, ¿verdad? La palabra hecha carne, ¿verdad? Por un momento. La palabra se hizo carne. Y digo el mensajero, los hijos de Dios siempre reciben la palabra hecha carne. Amén, ¿verdad?
Entonces podemos decir con claridad hoy que la palabra se hizo carne. Ya no solamente es una escritura ahí en papel, sino que ahora es esta palabra caminando en dos pies, ¿verdad? Job 33, 23, Corintios 15, 51, Timoteo 1, 10, ya no es una hoja ahí de papel nada más. Así es, sino que es caminando en carne aquí entre nosotros. Aleluya. Escuche lo que dice. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Miren, este era en el principio con Dios. Déjenme tocar aquí el versículo 14. Yo he pensado de eso muchas veces y pensé de eso. Miren, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Es que habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Miren, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. No era otra cosa. Y aquel que era Dios estuvo entre medio de nosotros. Y si Él no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y aquel Dios que se hizo carne está aquí. Si la palabra se ha vuelto a ser carne, manifestarse en carne, y está aquí entre nosotros, es un gran privilegio para nosotros. Ese era Dios. Aquel verbo fue hecho carne y moró entre nosotros. Y recuerde que ese era Dios. Y si la palabra es Dios y se ha hecho carne, ¿qué es lo que está entre nosotros? No es nada menos que Dios otra vez aquí entre nosotros. En el principio, ahora consigamos un genuino, yo veo aquí algo, el Espíritu Santo debe de haber ordenado esto para que así fuera. Así fue, ¿verdad? Él ordenó todo para que así fuera. Vea, yo veo una gran cosa aquí. En el principio era el verbo. Ahora, mentalmente hablando, usted no puede ir más lejos hacia atrás que en el principio. En el principio, antes de que hubiera un mundo, antes de que hubiera una estrella, antes de que hubiera un sol, luna, cualquier cosa, antes de que hubiera alguna creación, en el principio, eso es cierto, amén, ¿verdad? Ahora, lo más lejos que podamos ir es regresar al principio. Y Dios era en el principio. En el principio era la palabra. Y la palabra era Dios. Y la palabra era con Dios. Y la palabra fue hecha carne. Y luego vino y moró entre nosotros. Entonces la palabra era Jesucristo. Y todavía la palabra es Jesucristo todavía. ¿Por qué razón? Porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si allá la palabra fue Jesucristo, hoy la palabra es Jesucristo. No es otra cosa. Ese que es Dios. Si nosotros vamos a los escritos, vemos de que dice en el que, hermano, que ese Dios se hizo carne. Y siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos, entonces, si allá se hizo, hoy también.
sea, que la palabra se ha hecho carne, ¿verdad? Si usted lee la escritura, hallará claramente que dice así. Me gustaría leer este versículo. Vamos a ir allá a Timoteo, ¿verdad? No es otro, es el mismo Dios. Ese que en el principio era el verbo, es el que está aquí con nosotros. Así es, ¿verdad? Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Así es, ¿verdad? Dios fue manifestado. ¿Ves que era Dios, hermano? Y es Dios. Es Dios. Dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Dios fue manifestado en carne y recuerde que esa palabra era el mismo Dios. Y Él todavía es el mismo Dios que estaba allá, es el mismo Dios que está aquí manifestado. Amén. Y seguimos viendo. Oh, dice, nosotros nos daremos cuerda aquí y vea escrituras. Amén, ¿verdad? ¿Cuántos aman a la palabra? Yo creo que nosotros apreciamos la palabra, ¿verdad? Y recuerden, dice, la palabra se hizo carne. Amén, ¿verdad? Esa palabra que estaba en el principio vino y se hizo carne aquí en la tierra. Qué cosa tan maravillosa. Y esa palabra que siempre se hizo carne fue siempre para quitar el pecado. Si la palabra no se hace carne, no redime, no quita el pecado. Pero cuando la palabra se hace carne, entonces es para salvar. Es para redimir a su pueblo. Pero antes de que la palabra se haga carne, no está salvando a nadie. Redime, limpia y prepara y protege cuando ella ya se manifiesta en carne. No podían ser liberados los israelitas mientras de que la profecía que dio Abraham no se manifestara. Amén, ¿verdad? A través de un hombre llamado Moisés, y que ahora esta profecía estuviera siendo cumplida en un hombre llamado Moisés. Ahí tenían que estar esclavos todo el tiempo mientras que no se cumpliera la profecía o lo que Dios le había prometido a Abraham, ¿verdad? Porque Moisés fue el mensaje de Abraham, ¿verdad? Cuando esa escritura se cumplió, entonces el pueblo ahora sí tenía su libertador, ¿verdad, hermanos? Tenía su salvación, tenía su libertad, porque eso era la palabra que ahora ya estaba manifestada allí, ¿verdad, hermano? Pero estaba manifestada en carne, en un cuerpo de carne. Estaba caminando allí y eso les dio liberación al pueblo de Dios.
Sucesivamente en todas las edades fue de la misma manera de que Dios libertó a su pueblo cuando cumplió su palabra, cuando su palabra fue manifestada en carne a través de todos sus profetas, y hoy Él lo ha hecho de la misma manera, manifestándose en carne para perfeccionar a su novia, para llevar a sus hijos elegidos en este rapto glorioso, ¿verdad, hermanos? Amén, ¿verdad? De otra manera, aquellos hubieran permanecido esclavos mientras que no se cumplía, mientras que eso no se manifestaba en carne, en un cuerpo de carne. En un hombre llamado Moisés ellos hubieran estado esclavos todo el tiempo. Así es, ¿verdad, hermano? Siempre fue para salvar. Ahora, pero aquí eso nos dice que antes de que hubiera un hombre, está tremendo esto, ¿verdad? En el principio, allí era la palabra. Y la palabra era Dios. Y la palabra estaba con Dios y se hizo carne. Ahora, así como la mente humana puede ir tan lejos, eso es tan lejos como podemos regresar ahora al principio. Amén, ¿verdad? Podemos regresar ahora al principio. Era la palabra, pero ahora es tan lejos como pudiéramos regresar. Es tan lejos como podemos ir por nuestra mente, pero la revelación nos lleva más allá. Eso es cierto. Entonces Dios fue hecho carne y eso es sin controversia. Eso es verdad. Dios fue hecho carne. ¿Nosotros creemos eso? Pero ahora antes de esto era palabra. ¿Qué es una palabra? Una palabra es la manifestación de un pensamiento. Es una expresión de un pensamiento y eso es cierto. Antes de que usted diga alguna cosa, usted piensa de eso. Antes de que lo hable, eso es cierto, ¿verdad? Así que en el principio era la palabra y eso es tan lejos como podemos regresar por todo. Pero antes de que la palabra fuera, eso era un pensamiento y un pensamiento fue hecho manifiesto. Vean lo que quiero decir. Ahora eso es lo que él dijo primero. Él pensó y él habló la palabra. La palabra, después que él la habló, que eran sus pensamientos, llegó y fue hecha manifiesta. Oh, dice, y cuán infalible es Dios. Note, cada pensamiento, cuando es hablado, eso tenía que cumplirse. Tiene que manifestarse. Cuando Jesús, lo entendemos, ¿verdad? Y cuando eso se manifiesta, esa palabra se convierte en una genuina revelación de Dios, porque es la manifestación. Es un hecho, ¿verdad? Eso es la revelación de Dios manifestándose. Eso es cuando la palabra se hace carne. Eso es completa revelación. Cuando se manifiesta es la completa revelación, es el cumplimiento de ella, ¿verdad? Miren, es una genuina revelación de Dios. Usted lo ve antes de que sucediera y lo expresará en una forma de palabra y la palabra se agarra y se convierte en materia. Un pensamiento expresado viene y se convierte
se hace materia. Oh, bueno, como Dios lo ve. Su corazón y su mente están tan llenos con el Espíritu de Dios que sus pensamientos se convierten en sus pensamientos. Amén. Ahí está cuando su mente y su guianza su mente y su guianza y su dirigir se vuelven en un lugar directo o una inspiración directa del Espíritu Santo que está moviendo su ser. Cuando se revela, es una genuina revelación, se comienza a expresar. Amén, ¿verdad? Y ya no son los pensamientos de un hombre, son los pensamientos de Dios. Cuando se manifiesta, ya no son las palabras de un hombre, no son los hechos de un hombre, son los hechos de Dios mismo manifestados, que es la palabra, es la misma palabra hecha ya carne, ¿verdad? Que son realidades sucediendo allí, ¿verdad, hermano? Amén. Entonces ya no es fulano de tal, ya es la palabra manifestada en carne. Porque un hombre no puede hacer esas cosas. ¿Me entiende, verdad, hermano? De cambiar a nadie. Un hombre no puede decir algo y que eso se cumple exactamente al pie de la letra. Eso tiene que ser Dios hablando para que sea perfecto, ¿verdad, hermanos? Amén. Es la palabra hecha carne ya, ¿verdad? Amén, ¿verdad? Y yo creo que este es el tiempo de que la palabra se ha hecho carne otra vez. Por todas las edades ella vino haciéndose carne, materializándose, cumpliendo todas las profecías. En cada edad se cumplieron las profecías, porque cada mensajero habló del que venía. Y cada profecía se vino cumpliendo. Y eso se hizo carne en todas las edades, cada profecía, porque cada uno profetizaba del que venía. El otro profetizaba del otro que venía. Y siempre cuando se cumplió, ya era carne, ¿verdad, hermano? Allí. Amén, ¿verdad? La palabra hecha carne salvando. Ahí teníamos en los días de Lutero, Romanos 5:1. Justificado pues por la fe. Ese era Lutero. Justificación. Allí estaba la justificación andando en carne, en piel humana. Ese era Martín Lutero. Allí estaba salvando a los elegidos de ese día, ¿verdad, hermano? Esa era la palabra. Amén, ¿verdad? En los días del hermano Branham, ya allí estaba Malaquías 4:5, Apocalipsis 17. Esa era la palabra hecha carne. Ese era Malaquías 4:5, Apocalipsis 17, era el hermano Branham. Estaba salvando, estaba sanando, estaba liberando. Esa era la palabra hecha carne, trayendo a liberación completa a los hijos de Dios, ¿verdad, hermano? Pero en esta hora, ya la escritura que dice, y vi allá luces verdes y amarillentas destellándose, y pensé allá y pensé en un lugar de Centroamérica. Amén, ¿verdad, hermanos? Esa escritura ya se hizo carne y está aquí preparando a cada hijo de Dios. Amén, ¿verdad? Y si usted quiere algo, usted va allí a esa palabra, ¿verdad? Y allí está todo. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Entonces, dice,
Cuando su mente y su guianza y su dirigir se vuelven en lugar directo y llega a ser una inspiración directa, el Espíritu Santo está moviéndose en un ser allí, ¿verdad? ¿O qué tipo de gente deberíamos de ser si el Espíritu Santo, que le ha hecho a usted un cuerpo o polvo, que usted no sea sus propios pensamientos, usted no usa su propia mente, usted no usa sus propias opiniones, pero el Espíritu Santo lo tiene a usted tan construido hasta que sus pensamientos y su ser es el Espíritu de Dios expresándose a sí mismo a través de ustedes. ¿Qué tipo de iglesia deberíamos de ser? ¿Qué tipo de gente deberíamos de ser? Dice. Aleluya. Porque Dios se hizo carne y habitó ahí en Cristo. Pero ahora Cristo, la palabra se ha hecho carne y habita en nosotros. Entonces, ¿qué es esto? La palabra hecha carne. Y los pensamientos de Dios aquí expresados todos. Amén, ¿verdad? Aleluya. No tenemos menos que eso, sino eso. Yo creo que eso está, mire lo que dijo el hermano Branham. Él estaba apuntando a eso, pero ahora ya lo tenemos aquí. ¿Qué tipo de iglesia debiéramos de ser? Dice, él comienza a hablarle al tabernáculo Branham y dice, ¿qué tipo de gente sería en esta mañana si este tabernáculo Branham en esta mañana fuera tan lleno con la presencia de Dios? Bueno, cuando usted ni aún usará su propia mente, está hablando para el futuro, ¿verdad? Que ni aún usará su propio pensamiento, que ni aún estuviera lo más mínimo, lo más último de sí mismo, pero solo ser dirigido por el Espíritu. Y los que son de Dios son dirigidos por el Espíritu de Dios. Entonces, cuando el elemento humano sale y el Espíritu de Dios llena esa vacante, donde usted se vacía a sí mismo. Oiga, donde usted se vacía a sí mismo, amén. Entonces será cuando la iglesia, dice, en su poder de la resurrección del Señor Jesucristo, caminará en sus pasos, en su poder, en sus pensamientos, en su ser, en sus movimientos. ¿Ve lo que quiero decir? Amén. Entonces sus pensamientos se convertirán en palabras y las palabras se convertirán en materia. Eso es cuando es la iglesia en su poder. Sus palabras se convertirán en poder. Amén. Y luego serán materia. Eso ya no será la palabra del hombre, será la palabra de Dios. No es para otro tiempo, porque el hermano Branham apuntaba para la iglesia en el poder. No es para otra edad, es para nuestro tiempo. Aleluya. Cuando las cosas que digan se cumplirán, dice. Dijo el hermano Branham, pero estaba hablando de lo que sería ahora, ¿verdad, hermano? Oh, cuántas cosas se nos han cumplido a nosotros, ¿verdad? Desde luego de que se cumplen es porque no es el hombre, sino la palabra siendo hecha carne allí, ¿verdad, hermano? Así es, ¿verdad, hermano? Entonces, hermano, ya no el pensamiento nuestro, sino la palabra misma, Cristo mismo, ya en la carne, ya en usted también. Porque dice, amén, ¿verdad? En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre, vosotros en mí y yo en. Ya no con nada más, sino que en vosotros.
Así es, ¿verdad, hermano? Ya en nuestros corazones, esa palabra que se hizo carne, ya dentro de nosotros, entonces un hombre dentro de otro. Porque la palabra es un hombre, no es una imaginación. Aleluya. Usted dice, le alcanzará. Claro que le alcanza, ¿verdad, hermano? ¿Cómo le alcanzó la palabra a los que seguían a Lutero en los corazones de Lutero? Claro que les alcanzó. Estaban hechos para recibirla, ¿verdad? Amén. Fueron preparados para eso. Y nosotros fuimos preparados o predestinados para recibir esta promesa para que alcanzara en nosotros. En nadie más puede caber sino en los elegidos. Porque Jesús dijo a aquellos, a los fariseos, ¿por qué me desecháis? Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Así les digo, ¿verdad? Pero gracias a Dios de que la palabra de Dios manifestada hoy ha hallado cabida en nuestros corazones, ¿verdad? Aleluya, ¿verdad? Pero allá en aquellos días no cabió nunca en el corazón de los que no eran elegidos, de los incrédulos. Nunca pudo caberle en el corazón a los incrédulos, a los que no eran parte, ¿verdad? A los que no eran predestinados, nunca les alcanza. Ellos siempre estarán criticando. Ellos siempre estarán maldiciendo. Ellos siempre estarán hablando mal. Pero los hijos de Dios siempre están hablando bien de la palabra. ¿Cree usted que uno que sea creyente, que diga que sea un cristiano de esta palabra, va a andar hablando mal de la palabra? ¿De la misma palabra? Nunca. Amén, ¿verdad? Si él no entiende una cosa, ¿por qué la hace la palabra? Mejor se queda quieto. Y no dice nada. Se queda quedito si no lo entiende. Porque él cree que eso es la palabra. ¿Usted qué va a andar diciendo sus propias palabras? Imaginando cosas, inventando cosas, hablando cosas naturalmente que contradicen a Dios mismo, que contradicen a la palabra. Y qué terrible sería de que como la palabra actúa, los hechos de la palabra, yo diga, eso no sirve. O yo piense, eso está equivocado. Cuando él dijo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Y si tú no estás de acuerdo con los hechos de la palabra, ¿cómo puede hacerlo esta persona? No lo puede hacer porque en primer lugar no está de acuerdo con la obra de la palabra. Pero si somos de la palabra, hijos de Dios, tenemos que creerlo porque fuimos elegidos para eso. No vamos a criticar la palabra. Pero claro que si no es predestinado, le pasaría lo de Demas, que comenzó, ¿verdad?, a despreciar a Pablo. Porque ahora el apóstol Pablo ya no, hermano, hacía tantas señales, tantas maravillas como las hacía al principio. Amén, ¿verdad? Sino que más bien le decía, bueno, Timoteo, tomate un poco de vino por causa de tus frecuentes enfermedades. Pero antes no ocupaba eso. Amén, ¿verdad? Entonces quizás Demas miró algunas, ¿verdad?, fallas allí, ¿verdad, hermano? Pero no era falla, sino que era que Dios estaba perfeccionando su obra allí. En la palabra que estaba allí manifestada, ya estaba terminando su obra, ¿verdad, hermano? Más bien estaba coronando. Amén, estaba terminando de sellar lo que iba a sellar en esa edad, ¿verdad, hermano? No era un error.
Aleluya. Sino que era que más bien ya eso estaba menguando, Dios estaba terminando su obra, como cuando lo hace, ¿verdad?, en Juan el Bautista. Siendo el profeta que había introducido al Mesías, ahora él está preguntando. Vayan a preguntarle, a ver si es que es él o es a otro que debemos recibir. Pues ya el Espíritu Santo había hablado, es necesario que yo mengüe y que él crezca. Cuando Jesús ya estaba en el ministerio, él ya estaba en la cárcel. Es porque ya no tenía que hacer nada más. Había terminado el trabajo. Ahora el que tenía que crecer era la palabra manifestada en carne, que era Jesús. Amén, ¿verdad? Ya había hecho su trabajo. Ya Isaías 43 había cumplido sus propósitos. Malaquías 3, o sea, Isaías 40, ¿verdad? Y Malaquías 3 ya se había cumplido. Amén, ¿verdad? Entonces, alabado sea el nombre del Señor. Había cumplido su propósito, pero un verdadero hijo de Dios, creyente de la palabra, él siempre le va a decir amén a la palabra. Recuerde de que, bueno, ¿qué tal de que yo piense está errado lo que la palabra está haciendo? Sería tremendo, ¿verdad?, de que nosotros viniendo aquí andemos pensando de que lo que hace la palabra está errado. Pensar o luego decirlo y estar aquí es terrible. Sería que allí no se está haciendo carne la palabra en esa vida, en ese corazón. Amén, ¿verdad? Porque de hablar mal de la palabra de la hora sería estar criticando y sería no ser un creyente. Amén, pero más bien nosotros nos gozamos con los hechos de ella. Deberíamos gozarnos porque es la palabra de Dios. De ahí no importa cómo se mire, pero Dios es perfecto en su palabra. Dios es perfecto. Amén, ¿verdad, hermano? No sé por qué podría estar diciendo esto. Yo nunca pensé estarlo diciendo. ¿Será que hay alguien que razona? Que viene aquí y razona de los hechos de la palabra. Aleluya, ¿verdad? Pero de todas maneras, como sea, los cristianos creen en la palabra. Amén. Creo que estamos muy alegres, ¿verdad? Y de todas maneras nosotros amamos la palabra. Entonces, escuche por un momento. Yo creo que eso está en el camino, dice. Cuando la iglesia esté tan envuelta en Cristo, el Espíritu Santo, la humanidad tan alejada de sí mismos, de que ellos ni aún se vean a sí mismos, de que ellos ni aún se vean a sí mismos, que ellos no tengan nada sino solamente servir a Dios. Sus pensamientos, su moverse, ellos rehúsan las cosas del mundo. Ellos solo se mueven en espíritu, viven en el espíritu, se mueven en el espíritu, caminan en el espíritu. Están tan llenos de la ley de Cristo. Entonces el amor de Cristo en el corazón humano moviéndose en el Espíritu Santo.
Esa gran iglesia maravillosa, oiga, dice, esa gran iglesia maravillosa saldrá, dice, con el poder, deidad, porque la deidad, dice, será revelada en los seres humanos por medio del Espíritu Santo, trayendo a acontecer el pensamiento de sus mentes. Hasta lo que piensen, sus palabras, lo que hablen, sus pensamientos, se cumplirán. Amén. ¿Qué es eso? Eso tiene que ser la palabra hecha carne ya. En cada hijo. Sabemos que la palabra ya se hizo carne. Amén, ¿verdad? Alabado sea Dios. Pero tiene que hacerse carne en usted, en mí, en cada uno de nosotros también. ¿O no es así? ¿Por qué digo yo? Porque tiene que entrar en usted y manifestarse allí también, ¿verdad? Amén, ¿verdad? ¿Cómo se manifiesta en la palabra simiente que viene para redimir? También tiene que manifestarse esa palabra ya en usted y en mí, ¿verdad? Para que las mismas obras que hace la palabra las haga cada uno de nosotros. Entonces se cumple San Juan 14:20. La palabra hecha carne. Amén. Una realidad viviente. Y este es el tiempo, ¿verdad, hermano? Este es el día en que se cumple la palabra de Dios. Estamos muy agradecidos con Él. Estamos muy contentos porque Dios nos eligió a nosotros para que se cumpliera aquí en estos últimos días en nuestras vidas. Amén, ¿verdad? ¿Cuánto le agradecen a Él? Bueno, pienso que no vamos a estar mucho tiempo. Sino poco tiempo. Entonces llega a estar tan lleno del amor de Dios. Está enamorado de la palabra. Amén, ¿verdad? Al punto de que está interesado en hacer lo que la palabra hace. Así es, ¿verdad? Convencido e interesado. Cuando usted llega a estar convencido e interesado, ya no va a reempujones, sino que usted va voluntario. Va con amor, porque ya es la palabra en usted. No necesita de que, bueno, le estén dando tan duro todas las veces, sino de que es un privilegio más bien poder venir y hacer lo que la palabra de Dios dice. Amén, ¿verdad? Amén, ¿verdad? Ya uno deja
todas esas cosas, como de venir y andar criticando. Dice el mensajero, dice, a mí dice, me quiso arropar, dice, me andaba arropando un espíritu de criticar, dice. No puede ser un cristiano y ser un crítico. Así es, ¿verdad, hermano? Vivir criticando a sus hermanos. Vivir criticando a las personas. No puede ser así. Y dice que él dijo, Señor, ahora lloro que me ayudarás y quite el espíritu crítico que hay en mí, Señor. Dios, yo no quiero. Si el hombre está mal, está mal. Tú eres el juez, Señor. Déjame solo amar de todas formas. Lo harás, Padre. Si la mujer se porta mal y se maltrata a sí misma y se envuelve de otra manera, Señor, pero que yo no sea un crítico. Aleluya. Pero yo pido, Señor, que me ayudarás y que dejarás que yo sea amoroso y amable y que pueda ser tu siervo y hacer tu gloriosa voluntad. Yo pido estas cosas, Padre, para honra y gloria de tu nombre. Para honra y gloria tuya. Amén, ¿verdad, hermanos? Como que ya la palabra hecha carne ya es muy diferente, ¿verdad, hermanos? Bendito sea el nombre del Señor. Llega a darse cuenta qué es lo que hay allí, ¿verdad, hermano? Y que solo la gracia de Dios, solo la gracia de Dios es que puede ayudar a sacar a cualquiera de su error, ¿verdad, hermanos? Dice el hermano Branham, así nosotros, dice, como humanos, dice, estamos cometiendo montones de errores, dice. Y cometemos errores tras errores, dice. Solo la gracia de Dios con nosotros es la única de que nos ayuda, ¿verdad, hermanos? Aleluya, ¿verdad, hermanos? En realidad que se necesita de que se haga carne por completo esa palabra. Y él dice, ayúdame, Señor. Pues si está mal, yo no voy a andar ventilando por todas partes hablando. Amén, ¿verdad, hermano? Si puedo orar, orar, ¿verdad, hermano? Pero vamos a amarle, ¿verdad, hermano? Nunca permita usted de que, bueno, por le entren cosas amargas, porque sabemos que es el tiempo de el amor divino, que vencerá. Bueno, si lo hace mal, ahí deje. Ore al Señor. Haga lo que le mande la palabra a hacer, nada más. Pero nunca permita que se le metan amarguras y cosas. Mantenga limpio su corazón. Amoroso y bondadoso. Amén, hermanos. Es lo que lo hace el Espíritu Santo o la palabra cuando ella llega a hacerse carne, nos llega a hacer de esa manera, ya de que ya hizo el cambio en la vida. Eso es lo que va haciendo, ¿verdad, hermanos? Tal como Él es. Si esta palabra no fuera amor,
no estuviéramos nadie de nosotros. Amén, ¿verdad, hermano? Porque muchas veces nos manda a hacer una cosa y no la hacemos como manda. Pero la palabra manifestada siempre es la gracia de Dios. Y ya hecha carne. Siempre es la gracia de Dios y por la gracia de Dios vivimos usted y yo en esta hora. Es la gracia del Señor, hermano. Si fuera ley, ya no hubiera mucha gente aquí. Pero la gracia de Dios nos tiene aquí a todos, ¿verdad, hermano? ¿Por qué? Es la palabra manifestada en carne. Y esta nos ha llamado. Amén, ¿verdad, hermano? Para que fuéramos sus adoradores. Entonces es una gran bendición, ¿verdad? Solo la palabra hecha carne puede hacer eso. Así es, ¿verdad, hermano? Es la única que redime. La única que nos hace libres de tantas faltas, ¿verdad? De tantos errores como hombres. Pero su gracia nos ha sostenido hasta hoy, ¿verdad, hermano? Aleluya. Él está lidiando con nosotros. Él está lidiando con cada hijo para llevarlos a perfección. Es decir, ahora Él nos está preparando aquí, ¿verdad? Amén, ¿verdad? Lo acaba de decir la palabra, que los prepara, ¿verdad, hermano? A sus hijos. Entonces, ¿cuánto le dan gracias a Dios porque nos está preparando? Sí, nos está preparando. Aleluya. Así que en esta noche, pues, Dios les bendiga a todos. Vamos a dejarlo allí. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre Celestial, le damos las gracias, Señor, por estar aquí adorándole, Señor Jesús. Por cuanto, Padre Celestial, una palabra que una vez fue un pensamiento y luego fue hablada y escrita, puesta en un papel, Señor. Ahora no es un papel, Padre, sino que se ha manifestado en la carne, Padre. Oh Dios, le damos gracias, Señor, porque cada vez de que usted manifiesta su palabra allí en carne, Señor. Oh Dios y Padre, como lo hizo allá en el principio, se manifestó en carne en un ser humano, oh, el cual fue Jesús. Pero sabemos, Padre, que te ha manifestado en la carne a través de todas las edades, a través de sus mensajeros. Oh Dios, y ahí ha salvado y le ha dado la respuesta a la necesidad de cada uno de sus hijos, Señor. Oh Dios, pues no los dejó sin palabra. Ellos tuvieron sus promesas, pero le damos la gracia que usted no nos dejó sin promesa a nosotros, sino que, Padre, en su gracia nos dio una promesa, Padre. La habló a través de sus profetas, Señor. Y hoy se ha cumplido esa palabra, Padre. Se hizo carne y esa palabra hecha carne nos llamó. Padre, a usted le plació hacerlo de esa manera para que nosotros fuéramos redimidos, fuéramos salvos, Señor. Oh Dios, y sabemos que siempre nos guía a través de su palabra, Señor. Nos guía a través de la palabra hecha carne, amado Dios. Y concede que podamos estar tan en expectativa como lo estaba Eliseo, mientras que, Señor, tú tenías allí un hombre, Padre Celestial, el cual fue Elías, y tú estabas cumpliendo tus planes a través de él, Señor. Él no quitaba la vista, te seguía a ti a través de tu profeta, Señor. Y él obtuvo lo que él necesitaba. Oh Dios, pero él no quitaba la vista. Toda actitud, él estaba de acuerdo. Él estaba para seguirla, Señor.
Y concede que lo podamos hacer de esa manera, Padre. Porque sabemos, Padre, que no es un hombre, es tu palabra, Señor. No es la actitud de un hombre, es la actitud suya, Padre. Y estamos muy contentos, amado Dios, por eso. Lleva a cada uno de mis hermanos con bien. Mis hermanas, Señor, que vayan gozosos de regreso, agradeciéndole, Padre amado, por su palabra, Señor. Oh Dios, y sabemos que si hubiera o alguien tiene que estar agradecido, deberíamos ser nosotros, Señor. Oh, solo perdona, Padre, nuestras infidelidades, que muchas veces, Señor, estamos, Señor, quizás fallando en algunas cosas. Oh, Padre, pero tú conoces nuestros corazones, que aunque, Padre, fallamos muchas veces, Señor. Oh, Padre, como Jacob estaba fallando, pero allá en su corazón había amor, Señor. Ahí en los corazones de los hijos hay amor, amado Dios. Palpita sus corazones, Señor. A los que vayan felices esta noche, Padre, agradecido por lo que usted ha hecho, mandarnos tan glorioso regalo, Padre, del cual, Señor, es uno de los regalos más grandes, o el regalo más grande que pudimos haber tenido, Señor, porque nos mandaste esta promesa gloriosa del cambio de cuerpo, de lo cual, Señor, solamente lo vimos allá, Señor, en Enoc, en Elías, que se fueron de esa manera sin tener que ver muerte. Y le damos las gracias, Padre, por darnos una palabra de esa manera, Señor. Darnos una promesa de esa manera, Padre. Estamos muy agradecidos. Lleva a mis hermanos, mis hermanas con bien. Gracias, Padre, por la palabra. Ya una vez más, en donde tenemos todo, Señor, la palabra manifestada, en donde tenemos todo, como en los días de Moisés. Tenían todo con Moisés, Señor. Como en los días del hermano Branham, tenían todo con el hermano Branham, todo lo que ellos necesitaban, Padre. Oh, gracias, Señor. Sabemos que también tenemos todo hoy, Señor, al tener cumplida tu palabra, Señor, en nuestro medio, manifestada, Padre. Sabemos que tenemos todo, Señor. Toda la respuesta aquí, Señor. Solo permite que esa palabra, Padre, caiga totalmente en los corazones, ya no en la mente, Señor, ya no en el espíritu, sino que se manifieste. Caiga en los corazones, Padre, por completo. Y cuando caiga ahí, Padre, ya no seamos nosotros, Padre, sino que sea su palabra, Padre. Su palabra manifestándose a través de nuestros labios, a través de nuestra vida, acciones, completa revelación, y lo haga en nosotros, el centro de la revelación, Padre amado. Lo haga, Padre. Gracias, amado Dios, en este momento, por su palabra. Amén. Amén.